Bendiciones, aquí estamos de vuelta, soy el pastor Ferney Nieto y quiero tomar un tiempo para agradecer a todos aquellos hermanos, personas y amigos que nos ven en diferentes países de Latinoamérica y del mundo entero. Nos han llegado reportes de personas que nos ven en Colombia, Bolivia, Estados Unidos, en Perú, en México, en Argentina, Venezuela, Finlandia y Honduras. Y para nosotros es una gran bendición saber que tenemos audiencia en esos países y que siguen a este programa maravilloso llamado Dios a través de la Biblia. En esta oportunidad, nuevamente nos encontramos con Abraham. Y es bueno pensar en que Dios usa a personas como usted y como yo, comunes y corrientes, con muchos defectos, pero también con muchas virtudes, las cuales colocadas en las manos de Dios pueden llegar a ser grandes bendiciones para muchas otras personas. No dejes de seguirnos. En este programa veremos cómo Abraham tuvo desenfoques, pero también aciertos que lo llevaron a ser el padre de la fe. Bien, y en este cuarto programa de Dios a través de la Biblia vamos a continuar hablando de Abraham en un segundo programa exclusivo para este gran patriarca de la fe. Y en este programa vamos a hablar de 3 Ds bien importantes: la disponibilidad, la devoción, pero también los desenfoques de Abraham que fueron un poco complicados. Pero quiero hablar de la disponibilidad inicialmente. La disponibilidad de Abraham se ve plasmada prácticamente en 3 acontecimientos interesantes que es bueno que los recalquemos hoy. Bien, número 1, él tenía una disponibilidad para vivir en tiendas, en carpas. Dice la escritura, o dan a entender también los grandes sabios, que la carpa de Abraham se armaba y se desarmaba en aproximadamente 30 minutos, lo cual demostraba que realmente había en su vida una intención por moverse cuando Dios le hablara como tal. Si Dios le decía vamos de aquí para allá o de allá para acá, al llamado de Dios él desarmaba su carpa y en solamente media hora él estaba en camino para cumplir el llamado de Dios. Eso era disponibilidad. También la disponibilidad se da a entender en la Biblia cuando arma sus 318 siervos nacidos en su casa, y en el libro de Génesis capítulo 14 va en rescate de su sobrino Lot, que estaba allí inmiscuido, involucrado en una pelea de los reyes de Sodoma. Interesante porque no solo se ve la disponibilidad, sino también la influencia que tenía Abraham y lo rico que era al tener 318 siervos preparados, entrenados y formados en su casa. Dispone de ellos y se los lleva, y mediante una ingeniosa estrategia militar logra libertar a Lot y todos los bienes que él tenía. Cabe recalcar también que al final de las circunstancias Lot volvió y siguió viviendo en Sodoma y Gomorra. Terrible y tremendo esto, aunque ahí se ve la disponibilidad que tenía el gran patriarca de la fe, Abraham. Y también podemos tener la disponibilidad que tenía Abraham cuando él decide hacer suyo el objetivo de ir a buscar esposa para su hijo Isaac. Entonces hace que su gran siervo, su siervo más antiguo de la casa, llamado Eliezer, hace que coloque su mano debajo del muslo para hacerlo juramentar, con la razón de que él no podía buscar esposa para Isaac que no fuera de su parentela. Así que Eliezer coloca su mano debajo del muslo en cierta simbología que da a entender de que lo hacía juramentar por el Dios de la circuncisión. Así que Eliezer va bajo un juramento enviado por Abraham para que busque esposa para su hijo Isaac. Qué interesante esto, porque en estos 3 aspectos se ve la disponibilidad que tenía el gran patriarca de la fe. La disponibilidad es un gran elemento para poder servir a Dios. Si tú no tienes disponibilidad, si no eres materia disponible en las manos del alfarero, pues muy difícilmente Dios te va a usar. Pero yo creo que todos los que nos ven a través de este programa son materia disponible en las manos del Señor, y que Dios se va a glorificar en su vida de una manera poderosa y maravillosa, desarrollando el llamado que Dios plasmó para todos y cada uno de ustedes. En la segunda D podemos encontrar los desenfoques que tuvo Abraham, que aún siendo el padre de la fe y contado en la Biblia como el amigo de Dios, tuvo momentos en los que se desenfocó en el llamado y en lo que él estaba haciendo. El primer desenfoque que él tuvo fue cuando descendió a Egipto con su esposa Sara y sintió miedo. El capítulo 12 nos describe esta escena, como él reconoce que su esposa Sara era tan hermosa y que a causa de su hermosura posiblemente él podría perder la vida. Y es que el miedo es una sensación que el ser humano tiene. El miedo nos ayuda
a ser precavidos en muchas cosas y nos sirve para prevenir, pero también nos puede llevar a desenfocarnos en la vida. Abraham tuvo un desenfoque, mintió, puso en riesgo la vida de su esposa. Gracias a Dios, Dios intervino. Abraham salió de Egipto junto con su esposa y muchas posesiones que el faraón le dio. El segundo episodio donde nosotros podemos encontrar que Abraham se desenfocó tiene relación a algo que nosotros denominamos ser condescendiente. En el capítulo 15 de Génesis, la Biblia nos narra cómo Dios le muestra las estrellas a Abraham y le hace una gran promesa en la cual tendrá muchos descendientes. Pero sin embargo, en el capítulo 16 nos narra cómo su esposa, preocupada porque no tenían hijos, le propone a Abraham tener descendencia de su sierva Agar. Y Abraham condescendió con esta decisión de Sara, que más adelante todos nosotros sabemos que llevó a grandes consecuencias. Y el tercer episodio que nosotros encontramos en donde Abraham tiene nuevamente un desenfoque en su vida, lo hemos colocado como el ser permisivo. Indudablemente, la sierva tiene un hijo de Abraham llamado Ismael, y la sierva Agar comienza a burlarse de su señora, dice la Biblia. Comienza a menospreciar a Sara, comienza a burlarse de ella, y Sara obviamente se siente agredida por su sierva y corre donde Abraham a comentarle la situación, pero Abraham decide no intervenir y simplemente le dice a Sara que ahí tiene a su sierva. Nuevamente, el ser permisivo, el permitir que la sierva agreda a la señora, fue un momento de desenfoque de Abraham. 3 momentos en los cuales vemos la humanidad de este hombre, que aunque siendo el padre de la fe y el amigo de Dios, porque la Biblia dice que Dios le contaba muchas cosas a Abraham antes de hacerlas realidad, también tuvo desenfoques. Quizás estés pasando por un desenfoque en tu vida. Quizás has permitido algunas cosas en tu vida que sabes que no están bien, o has sido condescendiente, o has sido miedoso. No sé cuál es tu desenfoque en este momento. Lo único que yo quiero decirte es que Dios tomó el desenfoque de Abraham, y aún con las circunstancias y aún con las consecuencias que estos tuvieron, Dios también estuvo ahí para ayudarle a salir de ellos. Dios te puede ayudar, cualquiera que sea el momento que estés pasando. Él puede tornarlo para bien en tu vida y la vida de tu familia. Bien, y la tercera de Abraham en este cuarto episodio de Dios a través de la Biblia, segundo capítulo de Abraham, tiene que ver con la devoción. La devoción es un elemento grandioso y maravilloso en la vida de este gran patriarca. Era un gran devoto a Dios, era un hombre con una comunión y con una oración y con una comunicación frecuente y continua con Dios, y eso se ve en varios aspectos. Podríamos recordar, por ejemplo, el momento en el cual él intercede por Sodoma y Gomorra. Él entra en un regateo con Dios, en una conversación con Dios, va bajando de 50 a 30, a 20, a 10. ¿Está bien? Para poder llegar en cierta forma a interceder por el pueblo de Sodoma y Gomorra para que no muriesen, porque sabía que allí estaba su sobrino Lot. Okay. La devoción de Abraham también se ve en los altares que él construía. Qué interesante esto, porque la Biblia dice que él construyó cerca de 4 altares diferentes. Tú podrás leer el libro de Génesis capítulo 12, versículo 7, ahí está el primer altar que él hace a Dios por agradecimiento por haberlo conducido, por haberlo llamado a la tierra de Canaán. Luego en el capítulo 13, versículos 3 y 4, él hace otro altar que tiene que ver con la renovación espiritual, tiene que ver con poder en cierta forma recobrar las fuerzas espirituales. Luego aparece en el capítulo 13 también, versículo 18, un altar que él hace que tiene que ver con ese altar que uno hace a Dios pidiendo que cada día él lo bendiga a uno más y que pueda ir a un nivel mayor de unción como tal. Luego finalmente aparece en el capítulo 22, versículo 9, ese altar tan difícil, ese altar tan doloroso que Abraham tiene que construir para atar a su hijo Isaac y consagrarlo allí en un holocausto a Dios, quien lo había pedido así, de esa forma, de esa manera. Así que aparecen 4 altares en la vida de Abraham: el altar del agradecimiento, el altar de la renovación, el altar de la mayor unción y el altar de la consagración, que tienen que ver con esa devoción que Abraham tenía hacia Dios. Ahora, hay muchos más elementos que demuestran la devoción que Abraham tenía hacia Dios. Por ejemplo, él, recuerde que la Biblia dice que le entregó los diezmos a Melquisedec
antes de que se estableciera eso como una ley allá en Éxodo capítulo 20. Algunos judíos dicen que Melquisedec era Sem, uno de los hijos de Noé. También se cree que Abraham celebraba la Pesach o la Pascua antes que fuese establecida. Y todo esto demuestra esa gran carga de devoción que tenía Abraham. Incluso pensar en el hecho de que se circuncidó a los 99 años era un hecho bien interesante que demostraba esa devoción. Y es que realmente sin devoción no hay absolutamente ningún grado de bendición, y sin pacto tampoco hay promesa, y Abraham lo entendía perfectamente. Por eso la devoción es algo importante. Lo que tenemos que hacer cada día nosotros es comunicarnos con Dios y desarrollar ampliamente esa comunión con el Eterno, con el Creador de los cielos y de la tierra. Te animo, donde estés y me estés observando, a que te desafíes cada día a desarrollar una comunión perfecta con el Todopoderoso. Una vez más hemos llegado al final de Dios a través de la Biblia. En esta oportunidad con la vida de Abraham y las 3 Ds: disponibilidad, desenfoques y devoción, las cuales también encontramos en nuestra vida familiar, en nuestra vida ministerial y en nuestra vida personal. Así es, Dios quiere que tú seas materia disponible, que no te desenfoques y que desarrolles una devoción perfecta para con Él. Te esperamos a través de las redes sociales para que puedas observar este video, compartirlo a tus amigos, a tus familiares y a todos los que tienes allí en tus contactos, para que vean lo hermoso de la Biblia, lo práctico de ella a la luz de grandes héroes de la fe. Encuéntrenos en las redes que aparecen en pantalla, síguenos y una vez más, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Esto es Dios a través de la Biblia. Bendiciones.